Listo, muy buenas noches nuevamente. Vamos a resolver el ejercicio número 2 que nos dice, encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a m a la x por el logaritmo natural de y. Entonces, nuevamente tenemos acá la fórmula para el plano tangente a una superficie dada en un punto dado. En este caso, el punto dado es 3, 1, 0. Es decir, mi componente en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Vamos a determinar la primera derivada con respecto a x. Entonces, si estoy derivando con respecto a x, esta función será una constante y queda ahí. Y la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Vamos a evaluar esta función en el punto 3,1. Si evalúo esa función en el punto 3,1, voy a tener que la derivada parcial con respecto a x en 3,1 va a ser igual al logaritmo natural de 1 por Euler a la 3. Esto va a ser igual, el logaritmo natural de 1 es 0, y 0 por Euler a la 3 daría 0. Vamos ahora a determinar la derivada parcial con respecto a y. Como estoy derivando con respecto a y, Euler a la x se queda como una constante por la derivada del logaritmo natural de y, que sería 1 sobre y. Es decir, esto sería Euler a la x sobre y. Si evaluamos esto en el punto 3,1, voy a tener que la derivada parcial con respecto a y en el punto 3,1 va a ser igual a Euler a la 3 sobre 1, que va a ser igual a Euler a la 3. Entonces tengo que la derivada parcial con respecto a x en el punto 3,1 es igual a 0, y la derivada parcial con respecto a y en el punto 3,1 es igual a Euler a la 3. Por lo tanto, voy a tener que la ecuación del plano tangente a esta curva en este punto va a ser igual a z menos z sub 0, la derivada parcial en el punto, que sería 0 por x menos x sub 0, más la derivada parcial en y en el punto, que sería Euler a la 3 por y menos y sub 0, que sería 1. Es decir, z menos 0 daría z, 0 por cualquier cosa daría 0, y Euler a la 3 menos Euler a la 3. Esa sería la ecuación del plano tangente a esta curva en este punto. Ejercicio número 3. Explique por qué la función es diferenciable en el punto dado. Posteriormente, encuentre la linealización L de XY de la función en ese punto. Bueno, vamos a copiar la linealización L de XY en un punto. La linealización L de XY va a ser igual a f de x sub 0, y sub 0, es decir, vamos a tener la función
evaluada en ese punto, más la derivada parcial en x, en el punto de x sub 0, y sub 0, pero voy a correr un poquitico, es más pequeño, L de x, y va a ser igual a f de x sub 0, y sub 0, más la derivada parcial en x en el punto de x sub 0, y sub 0, que multiplica a x menos x sub 0, más la derivada parcial en y en el punto x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0. Profe, qué pena. Esto es f de x sub 0, y sub 0 más f de x, y sub 0, x sub 0, y sub 0 multiplicado por x, ¿qué? X menos x sub 0. Ah, ok. ¿Listo? Eso lo Yes. encontramos en la página 71. Iniciando la página 71, encontramos la linealización de una función en un punto dado. ¿Listo? Bueno, pues el ejercicio nos dice, además dice, explique por qué la función es diferenciable. Entonces, el teorema 3 dice que una función es diferenciable si existen las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y la función es continua en el punto x sub 0, y sub 0. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar el primer ejercicio. Dice, f de xy igual a Euler a la x por el coseno de xy. En el punto ¿Euler a la qué, profe? ¿Euler a la qué? a la x. En el punto 0, 0. Profe, es que el marcador de arriba se ve más. Igual a Euler a la x coseno de xy. En el punto 0, 0. Bueno, entonces vamos a mirar la segunda parte. Dice que miremos si esta función es diferenciable en el punto 0, 0. Para que la función sea diferenciable en el punto 0, necesitamos dos condiciones. Primero, que las derivadas parciales existan, y segundo, que la función sea continua en el punto 0, 0. Entonces, en este caso vemos que la función es continua en el punto 0, 0, ya que f de 0, 0 va a ser Euler a la 0, que da 1, coseno de 0 por 0, que es 0, y coseno de 0, que es 1. Entonces, la función es continua en el punto 0, 0. Vamos ahora a mirar si las derivadas parciales existen. Qué pena, me perdí. O sea, la función es continua cuando el resultado es 1. Cuando existe un resultado. Ah, ya. O sea, cuando es diferente de 0, por decirlo así. No, porque, por ejemplo, No, cuando es 1 indeterminado. sobre x menos 2. Esta función no es continua en x igual a 2. Porque si yo reemplazo por 2, quedaría 1 sobre 0. Y hay una indeterminación. La función no Ah, es en las ese punto. indeterminaciones. Listo, profe, ya. Gracias. En este caso, pues la función es continua o no presenta discontinuidad en el punto 0, 0.
Vamos ahora entonces a mirar si las derivadas parciales existen. Entonces, la derivada parcial con respecto a x, primero. Bueno, vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x. Entonces, va a ser la derivada de un producto, porque esta función contiene la x y esta función contiene la x. Como son dos funciones que se están multiplicando y ambas contienen la variable con la que voy a derivar, realizamos la derivada de un producto. Entonces, la derivada del producto dice la derivada del primero por el segundo. La derivada de Euler a la x, Euler a la x por el coseno de x, y. La derivada del primero más la derivada del segundo, la derivada del coseno, menos seno de x por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a x, ¿listo? Acá en esta parte. Entonces, la derivada de xy, siendo y una constante porque estoy derivando con respecto a x, entonces sería por y. Por el primero, Euler a la x. ¿Listo? Vamos a reorganizar esto. Pues la derivada parcial con respecto a x va a ser igual Euler a la x coseno de xy menos y Euler a la x por el seno de x. Entonces tenemos la derivada parcial con respecto a x y existe. Vamos ahora a determinar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que, ¿cómo sabe uno que la derivada parcial no existe? O sea, ¿qué daría entonces cuando Porque no la existe podemos una hallar. derivada parcial? La podemos hallar. Siempre que se pueda, son dos condiciones. Sí, que sea continua en ese punto y que las derivadas parciales existan, pero, o sea, ¿cómo sería si no existe una derivada parcial? ¿Qué me daría, por ejemplo? Por ahora es cuando tenemos una función con dos o una función a trozos en derivadas parciales. ¿Recuerdan las que hicimos anteriormente que no existían en un punto y la definían en otro punto? Las que hicimos en la O sea, clase. a las funciones que nos está dando se le pueden sacar y sacar y sacar derivadas. Siempre van a haber derivadas Sí, parciales. por ejemplo, la que habíamos hecho de f de xy igual a seno cuadrado de x más y a 2. Entonces, o sea, en donde el punto, donde no exista la derivada, en ese punto. ¿Sí? En ese punto, en el punto en este caso 0, 0. Pero aquí existe la derivada en el punto 0, 0. En ocasiones no existe y toca redefinir la función. Ah, ya entendí. O sea, saca uno la derivada y si reemplazándola nos da una indeterminación, ahí es cuando no existe la Ahí derivada. es cuando no existe, correcto. Que toca redefinir la Ah, ya función entendí. para poderla Listo, hallar. ok, gracias. Listo. Vamos ahora a hallar la derivada de esta función con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y va a ser igual. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, esta función es como una constante, entonces va a quedar ahí. Y voy a derivar esto con respecto a y, la derivada del coseno, menos seno, por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a y. Como estoy derivando con respecto a y, entonces la derivada de xy sería x.
decir, la derivada con respecto a y va a ser igual, vamos a colocar el menos primero, menos Euler a la x primero, x Euler a la x por el seno de x. Esa sería la derivada con respecto a y. Entonces, Qué pena, me perdí. Profe, qué pena, me perdí cómo la derivó. Es que yo la había hecho diferente y me perdí cómo la derivó. Así. Euler a la x, como estoy derivando con respecto a y, es una constante, por lo tanto quedaría quietica. Por la derivada del coseno menos seno. Por la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a y, x es una constante. Y la derivada de una constante y la variable es la constante. Y aquí ya no, es que... escribirla. Listo. No, es que yo la había hecho como usted hizo la primera al principio, pero ahí no se hace por lo que Euler no tiene Y. O sea, no se hace la derivada de un producto, ¿no? Correcto, no tiene y. Entonces, Euler a x se comporta es como una constante. Las funciones que no tienen la y se comportarían como una constante. Profe, ¿y cuando es así constante, la derivada no es 1? No, porque usted dice 5 por coseno de x. ¿Cuál es la derivada de 5 por coseno de x? La constante queda quietica, 5, por la derivada de la variable. No. Cuando, si hubiera, digamos, sería Euler a la X más lo otro, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, sería correcto. 1. Ahí sí, porque sería la derivada de esto. Como es una constante, la derivada de una constante es 0. Listo, profe, gracias. Ahí sí. Pero cuando está multiplicando, la constante sale a multiplicar la derivada. Bueno, entonces, como probamos que las dos derivadas existen, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y existen, y la función es continua en el punto 0, 0, entonces esta función es diferenciable en el punto 0, 0. Ahora vamos a hallar la linealización de esa función. ¿Listo? Listo. Vamos a apuntar por acá la derivada parcial con respecto a x en el punto, será en el punto 0, 0. Pues la derivada parcial en el punto 0, 0. Entonces, la derivada parcial con respecto a x nos había dado Euler en el punto 0, 0. Nos había dado Euler a la x coseno de xy menos y Euler a la x seno de xy. Ahora, si esa derivada la evalúo en el punto 0, 0, va a ser Euler a la 0 coseno de 0 por 0 menos 0 por Euler a la 0 por el seno de 0 por 0. Es decir, esto me daría 1 por coseno de 0, que es 1, menos 0 por cualquier cosa que daría 0. Es decir, que esto va a ser igual a 1. Es decir, que la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 me da 1. La derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0 va a ser, recordemos la derivada con respecto a y, era menos x Euler a la x por el seno de xy. Esto va a ser igual a menos 0
Euler a la 0 por el seno de 0 por 0. Y 0 por cualquier cosa va a ser igual a 0. Es decir, la derivada con respecto a y en el punto 0, 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar que la linealización de x, y va a ser igual a f de x sub 0, y sub 0. Euler a la 0 daría 1 por el coseno de 0 por 0, 0. El coseno de 0 es 1. 1 por 1, 1. Más la derivada parcial de x en el punto 1 que multiplica a x menos x, 0. Más la derivada parcial en y en el punto 0 por y menos y sub 0. Es decir, que la linealización de x, y va a ser igual a 1 más x sub 0 nos daría 0. X sub 0, y sub 0. 1 más x menos 0, que daría x más 1. Entonces, la linealización de esta función en el punto 0, 0 sería igual a x más 1. Bueno, vamos a mirar entonces el ejemplo número 4. F de x, y va a ser igual a tangente a la menos 1 de x más 2y. En el punto 1,0. Listo. Vamos a mirar si la función es continua o si existe en el punto 1, 0. Entonces, 1 más 2 por 0, 0. 1 más 0 daría 1. La tangente a la menos 1 de 1 sería 45. Sí, tangente a la menos 1 de 1 sería 4, ¿no? Entonces existe. La función es continua en el punto 1, 0. Vamos a hallar las derivadas parciales para esta función con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a empezar con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x entonces va a ser igual. Entonces la derivada de tangente a menos 1 es 1 sobre 1 más el argumento por la derivada del argumento. Entonces, 1 sobre 1 más x más 2y al cuadrado por, entonces, como estoy derivando con respecto a x, va a ser la derivada interna con respecto a x. Entonces, aquí viene que la derivada con respecto a x sería 1. La derivada de con 2y con respecto a x daría 0. Entonces, esta sería la derivada parcial con respecto a x. Ahora vamos de una vez a reemplazar esta derivada parcial en el punto 1, 0. Es decir, la derivada parcial en el punto 1, 0 va a ser igual a 1 sobre 1 más 2 por 0 al cuadrado. O sea, esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 2 por 0, 0.
1 al cuadrado a 1 va a ser igual a 1 menos. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en el punto 1, 0 va a ser igual a 1 menos. Vamos ahora a hacer la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y de esta función, entonces la derivada parcial de tangente a la menos 1, 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Como estoy derivando con respecto a y, la x será una constante. Entonces, la derivada de x, 0, porque es una constante, la derivada de 2y será 2. Y 2 por 1, 2. Entonces, de una vez, coloquemos acá el 2. Es decir, que la derivada con respecto a y en el punto 1, 0 va a ser igual a 2 sobre 1 más 2 por 0 al cuadrado. Es decir, esto va a ser igual a 2 sobre 1 más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 sobre 4, que va a ser igual a 1 menos. Bueno, ahora tenemos, Profesor, no va no hay cuadrado aparte, sería uno exacto. ¿dónde? Ahí en la función del cuadrado es el 1 va por fuera, sería 2, ¿no? Ah, sí, correcto. ¿Listo? Entonces, 1 al cuadrado, 1. Y 1 más 1, 2, 2 sobre 2, 1. Es decir, que la derivada con respecto a y en el punto 1, 0 va a ser igual a 1. Bueno, estoy acá. ¿Cuánto nos dio f de 1, 0? F de 1, 0 nos dio tangente a la menos 1 de 1 más 2 por 0. Es decir, esto va a ser tangente a la menos 1 de 1. Que sería un ángulo de 45 grados, es decir, pi cuarto. Y entonces, L, la linealización de esta función en el punto 1, 0 sería f de x 0 y sub 0, que sería pi cuartos, más la función evaluada en el punto, la derivada parcial de x, que nos daría 1 medio por x menos x sub 0. Recordar que esto es x sub 0 y este es y sub 0. Más la derivada parcial en y en el punto, que sería 1 por y menos y sub 0, que daría 0. Esto me daría pi cuartos, 1 medio de x menos 1 medio
más y. 1 por 0, 0. Acá si quiere podemos reunir pi cuartos menos 1 medio, ¿no? Voy a escribirla acá arriba, me quedaría 1 medio de x más y más pi cuartos menos 1 medio. Este sería L de x. Preguntas. Profe, ¿el pi cuarto menos 1 medio se puede resolver o se deja así expresado? Sí lo puede resolver la calculadora. ¿Cómo fue que sacó eso? Lo de pi cuartos, que no. Es en la calculadora. Reemplazamos a Sí, tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 1. 45 grados. Pero lo ponemos en radianes, ¿no? Para que nos dé 45 grados lo pasamos a radianes, que serían pi cuartos. O pone la calculadora ahí una vez en radianes. Profesor, esa fórmula la que usted nos envió al WhatsApp, esos son los lineamientos que usted utilizó ahí, ¿cierto? Sí, esas son las que estoy utilizando acá. Ahí hay varias, pero entonces, ¿cómo hace uno para saber cuál aplicar en cuál? Porque la de linealización es L de XY. La del plano tangente era la que vimos al principio, que era la del plano. Por ahora solo son esas dos, entonces ahí no hay pierde, porque si le dicen la linealización es L de XY. El otro es el teorema, que es mirar si la función es diferenciable. Entonces simplemente cuando sea el teorema, pues hallar las dos derivadas y mirar que la función sea continua en el punto. Y el otro es el del plano tangente, encontrar el plano tangente de una superficie, que es la primera que utilizamos. Pero como tal en el ejercicio siempre dicen, halle tal cosa, o toca saber por qué aplicarle. No, el ejercicio le dice. Ah, ok, listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio número 5. Profe, qué pena, ya no le queda sino 1 minuto y medio ahí a la reunión. Ah, listo. Entonces vamos a finalizar este pedazo hasta acá y ya nos conectamos nuevamente. ¿Listo? Listo.